Y una Cuando tú pregunta, cansada, puedo hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo era ser una artista diferente como mujer, o sea, al final de los 60, los 70, al empiezo del... Non sempre. so. Tu sapevi da piccola quando eri niña, No, no? no. Quando così è capitato? No, yo mira, nunca pensé que yo iba a exponer ni nada, si yo hacía garabatos, ¿verdad? ¿Sabes lo que es garabato? Cualquier cosa. Scarabocchi. Scarabocchi. Sí, sí, garabato. Yo nunca pensé que yo iba a exponer, ni que ahora me iban a comprar, nunca pensé. Pero yo antes nunca hice nada. No sabía que había que hacer todas esas cosas. Yo no sé mucho, hago nomás, ¿verdad? Y vos te hallás y le regalás. ¿Verdad? Así es. Por lo menos para mí, ¿verdad? Sì. No sé ni a dónde me voy ni nada, pero me siento redonda, ¿viste? Sin principio ni fin, sin comienzo ni fin. Va a haber un final, ¿verdad? Pero siempre así. Vas redonda. No quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste. No quiero que llegue el año nuevo, mi amor. Desde que tú te fuiste, no quiero que llegue. O pura heitena o yaje o ñati o en botella, ¿ves? ¿Canta o llora el mosquito al amanecer? Question mark. No sabemos, ¿verdad? Pero viste que te viene y te hace. Me gusta eso, para el mosquito también la noche es larga y sola. Muy lindo, es muy poético. Es la lentitud total. Ir despacito, piano piano se va lontano, dicen en italiano, ¿verdad? Ahí en Italia había un movimiento que era del slow food, ¿verdad? Y acá en Paraguay hicimos el de la tortuga, porque la tortuga
camina despacio, ¿verdad? Pero segura y se va, ¿verdad? Y era muy simpático porque hacían, por ejemplo, las huertas, no así alargadas, en círculos, como si fuesen mandalas, ¿verdad? Y después llevamos las tortuguitas y las tortuguitas caminaban por ahí. Era simpaticísimo. Me liberó. Carumbé se dice en guaraní a la tortuga, carumbé. Entonces era el carumbé guatá, que quiere decir el caminar como una tortuga. En vez de slow foot era carumbé guatá, caminar como una tortuga. Y nos divertíamos y hacíamos cosas todas muy lentas, la comida también con fuego lento. De repente inclusive hacíamos como una fogata y ahí se cocinaba con la cosa de barro, ¿verdad? Como se hacía antes en el campo. Era muy lindo. Você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Había muchos fans, pero después, como todas las cosas. Mora na filosofia. Pra que rimar muito? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? ¿Viste la cantidad de abejitas que vienen? Y después ese es grandote, grande así es. Yo planté hace mucho tiempo. Todos estos están acá. Apucá es El asiento del alma para los indígenas. Es un asiento, pero ellos le llaman el asiento del alma. La primera vez que el abuelo va con su nieto, sus hijos, su tío, van toda la selva para cazar y para buscar comida. Y el abuelo, que ya le cuesta caminar, se queda en un lugar de la selva con su nietito, con el más chico. Entonces el abuelo empieza con una madera a tallar la madera y le hace unos bichos zoomorfos al nieto, ¿verdad? Y mientras está tallando la madera, le pasa su sabiduría. Y es la primera iniciación del niño con el abuelo, del conocimiento. Y cuando el abuelo va a hablar a su comunidad, se sienta en la hamaca, que en guaraní se dice cujá. El abuelo se saca el zapato, ¿verdad? Anda descalzo y pone este. Sí, está bien. Pone su pie sobre este. Así, mira. Así pone su pie. Y está entonces entre el cielo y la tierra. Sin pisar la tierra. Y ahí él empieza a hablar. Y cuenta su historia, todo eso, ¿no? Y viste, este sirve para poner el pie ahí. Entonces vos te podés amacar, ven acá. Sí. Con eso te empujas, ¿verdad? Qué suerte que a Octavio le gusta el campo, ¿verdad? Y que haga plantaciones y que haga, qué sé yo, lo que quiera hacer. Porque esto ya, yo ya soy vieja, ya no es para mí, ¿verdad? Me encanta venir así unos días, pero ya no puedo hacer como antes, que me iba allá, me iba a caballo, controlaba los bretes, controlaba todo, ¿verdad? Ahora ya no me importa luego.
ya no me importan muchas cosas. Y viste que la gente también está muy agarrada al dinero. Y el dinero es como el agua. El agua no puedes agarrar, se va enseguida. Y yo ya no me interesa más. Tuve un sueño de cambiar mi nombre. En vez de Luciana o Lucy, ¿verdad? Arete. Estábamos en el Brasil, fue el último viaje con mis 3 hijos en un lugar muy paradisiaco, y estaba lleno de bichos. A mí hasta en el pie me entró un bichinho do pé, le dicen a ese. Entonces empecé a hacer ayuno y preguntarle a Dios qué podía hacer, ¿verdad? Porque estábamos entre un montón y todos ahí. Lo que sí que tuve un sueño de cambiar mi nombre. En vez de Luciana o Lucy, ¿verdad? Arete. Pero yo sabía que ese nombre en griego es la virtud por excelencia. Entonces, me gustó Arete por su esencia, ¿verdad? Lo que quiere decir. Y también en guaraní quiere decir fiesta sagrada o tiempo verdadero. ¿Y cuál es el tiempo verdadero? El que uno está sin hacer nada o está, como tienen ustedes en italiano, tienen el dolce far niente, ¿verdad? Es el ocio, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos acá el tecoreí. El tecoreí es que el teco es el ser, ¿verdad? Que está sin hacer nada, tomando tereré o hablando o algo. Y para mí, el estar sin hacer nada es estar jugando con los colores. Y es una forma también de meditación, ¿verdad? O bordando, o haciendo. Iba a traer ahora algo que estoy haciendo todo a mano, que me lleva mucho tiempo, ¿verdad? Pero sin bordado. Pero es esa tela que a vos te gusta. Me estoy haciendo un camisón largo, que cuando me muera quiero que me pongan eso. Y después quemen todo junto. Entonces estoy haciendo ya mi traje de cuando estoy muerta. Que me pongan eso y después, chao. Vamos a tomar un camparito. Sí, vamos a tomar un Campari. Y después vamos a ir a la pizzería, ¿sí? Para 4 personas, 3 italianos y yo la paraguayita. Dale, besos, cariños. Reservada la mesa. Suerte que llamé, porque ya había solo 2 mesas. Habemos Campari, mira. Me sono innamorata di lui. Quando ti sei innamorata? Subito o... No, dopo. Prima io ho pensato, ma questo vecchietto, io non voglio essere con lui. Quanti anni aveva? 26 anni più di me. Ma era molto simpatico e aveva una personalità molto attrattiva. Era bello, molto bello. Io invece piccola, un po' hippie. Y él compraba por cajón y teníamos siempre en la heladera un Dom Perignon. Y si yo lloraba, estaba enojada, él se iba y se sentaba bajo el árbol. Después venía la empleada y me hacía decir que cuando termine de llorar,
me esperaba con un rico champán. Entonces yo enseguida me lavaba la cara, me bañaba y me ponía súper bien y ya me iba a tomar champán con él. Salud. No, si quieres un hielito, te doy un hielito. Todos nos tenemos que morir. Yo, por ejemplo, cada noche, o sea, cada mañana cuando me despierto, digo, me toco, estoy todavía viva. No sé si me voy a morir un día así acostada, ¡plac! Me quedo seca. Como todos, tío. Sí, todos tenemos que tirar la pata, ¿ves? Yo estoy preparada, me puedo morir ahora mismo. Ya tengo todo pagado para que me cremen, para que me pongan primero una cosa así, todo muy chuchi. Entonces, Y después me creman. Y si tú vuelves nuevamente, yo sola tuya seré siempre. Aquella tarde, vida mía, tantas cosas nos hicimos. Como nunca me la vida. 3 años. 30. Yo sola tuya seré. Y después ese es grandote. Grande así es. Yo planté hace mucho tiempo. Todos estos están acá. Vida y muerte son dos flores en un mismo tallo. Porque en realidad muere la flor, ¿verdad? O muere la fruta. Pero después otra vez un poco queda en la tierra. ¿Y qué sirve? De abono sirve, ¿verdad? Y si a vos te entierran, por ejemplo, como le enterraron a mi marido ahí abajo de la tierra, ¿verdad? Ya está todo podrido, ya es abono ahora, ¿verdad? Y él me dijo a mí, yo te voy a ir a abonar tu tierra, me dijo. Y ahí te voy a esperar, me dijo. Entonces él decía que yo me iba a volver a casar con uno más joven. Y bueno, no me casé, ¿verdad? Que entonces yo me iba, él ya se murió, después yo me iba a morir, iba a estar ahí, ¿verdad? Y después cuando se muera el que era mi marido, como era más joven, iba a morir más tarde. Y cuando llegaba ahí abajo de la tierra, él se iba a levantar y me iba a decir, ña Lucy, ¿a quién le querés más? ¿Al viejo o al joven? Y yo le iba a decir en guaraní, pero qué duda tenés, a ti. Y entonces él me iba a abrazar y el otro ¡plac! Se iba a caer de la bronca. Ay, ay.
que ahí es muy lindo. Ese alto que está ahí. Soy redonda, ¿ves? No sé ni a dónde me voy ni nada, pero me siento redonda, ¿viste? Sin principio ni fin, sin comienzo ni fin. Va a haber un final, ¿verdad? Pero siempre así. Paz, redonda. Amá, Jacuarajú, Oyotopá, Janterombaé, Jeñoyeu. Quiere decir, la lluvia y el sol se encontraron y después todo volvió a renacer. En guaraní. Y acá decía in vino veritas.